Muchos de los estudios más significativos sobre el cerebro se dieron a partir de casos enigmáticos que permitieron vislumbrar funciones del cerebro ligadas a estructuras particulares del mismo. ¿Cuál es el mecanismo cerebral que permite reconocer las caras de otros e incluso la propia? ¿Puede confundirse un rostro de un familiar por el de un impostor? ¿Qué sucede cuando una persona sufre un daño en la zona del cerebro donde se procesan las imágenes? ¿Se puede trastocar el acento con el que hablamos a partir de un daño en el cerebro? Estos son algunos de los interrogantes que abordaremos en este segundo bloque de Los enigmas del cerebro. Y ahora quiero contarles el caso de un artista muy importante americano, Chuck Close, que tiene un déficit selectivo en el reconocimiento de caras. Sin embargo, esto no ha impedido que este artista genere retratos basados en primeros planos fotográficos. En el lóbulo temporal hay una región que es crítica para el proceso de las caras. Se llama giro fusiforme. Muchos de estos pacientes con prosopagnosia, es la inhabilidad para reconocer caras, tienen un problema congénito de nacimiento, pero otros lo tienen a partir de lesiones en el giro fusiforme, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o por un tumor en esa área específica del cerebro. Ahora quiero contarles un síndrome parecido, pero diferente al anterior, el síndrome de Capgras. En esta condición, las personas piensan que hay un impostor, aunque conozcan a esa persona. Por ejemplo, mujeres que piensan que su marido es un impostor. Si bien lo reconocen físicamente, piensan que ha sido sustituido por el real. La semana pasada, la familia de una paciente me llama y me dice: doctor, mi madre no me reconoce, piensa que soy una impostora. Lo que le pasaba a la paciente, que estaba intelectualmente normal, es que había una anormalidad en la confluencia de información afectiva, de memoria y sensorial. Otro caso parecido, pero también diferente a los dos anteriores, es el síndrome de Anton. Estas personas están ciegas, no pueden procesar la información visual. Sin embargo, niegan que están ciegas y actúan como si no estuvieran ciegas. El problema de estas personas no radica en los ojos o en la vía óptica, sino que tienen una lesión en el lóbulo o corteza occipital, la encargada de procesar la información visual. Imagínese un día despertar y hablar con un acento extranjero. Suena a ciencia ficción, sin embargo esto es lo que pasa cuando ciertos accidentes cerebrovasculares afectan el cerebro. Por ejemplo, una persona argentina que tiene un accidente cerebrovascular, además de los problemas motores e intelectuales, empieza a hablar con acento chileno. Esto puede pasar en una condición que se llama síndrome del acento extranjero. Esta condición no solo aparece secundaria a un accidente cerebrovascular, sino también se puede dar en niños, incluso en enfermedades psiquiátricas. No se sabe la causa de este fenómeno. Una hipótesis es que los pacientes tienen alterada la motricidad fina y esto impactaría en cómo ellos pronuncian los fonemas de su lengua materna. ¿Qué aprendimos hoy? Todos estos casos y otros nos han enseñado cómo funciona el cerebro sano. Hoy además tenemos la oportunidad de estudiar el cerebro in vivo, el cerebro normal. Durante siglos los investigadores dependían de estos casos para imaginarse cómo funcionaba el cerebro normalmente y cómo rehabilitarlo. El cerebro es plástico. Luego de una lesión en un área específica, otras áreas, muchas de ellas mudas, retoman actividades, inclusive pueden reemplazar al área lesionada. Por muchas décadas se pensaba que las neuronas del cerebro adulto no se regeneraban. Hoy sabemos, en parte por el trabajo de hace décadas de un zoólogo argentino, Fernando Notenbohm, trabajando en Nueva York, que el cerebro adulto genera neuronas en ciertas partes del cerebro hasta el último día de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje maravilloso a través del objeto más complejo del universo, el cerebro humano. Los invito al próximo programa, donde analizaremos las emociones positivas, placer, recompensa, amor. Cómo el cerebro regula el placer y la recompensa. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Es igual el amor materno del amor pasional desde el punto de vista biológico? Los espero la próxima semana.